Bien, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte. Vamos a desarrollar un poquito más lo que es las lesiones más comunes y algunas otras lesiones ocasionadas por el uso inadecuado de prótesis en el adulto mayor. ¿Sí? Al margen de todos los tejidos que van degenerando o que van produciéndose, en realidad, más que de generar cambios fisiológicos, la pulpa es una de ellas, ¿no? Ya recordando un poquito lo que hemos hablado en la primera parte de este tema, donde se produce una disminución en la sensibilidad de las piezas dentarias. Es así que cuando el paciente de tercera edad a veces observamos una recesión gingival, una exposición radicular, el paciente por lo general no se queja. No se queja porque en realidad no tiene dolor, o si hay molestia es muy leve. Y esto se produce porque la pulpa se va atrofiando y la dentina también se va esclerosando. Entonces, estos cambios son los que van a producir una menor irrigación sanguínea y que todo lo que es la trama nerviosa eh, esté alejada de estas sensaciones, ¿no? De cambios de temperatura, eh, tal vez alguna cuestión, cambios térmicos. Entonces, el paciente ya no percibe estas sensaciones. Sin embargo, tenemos también que denotar que en el adulto mayor vamos a encontrar varias cosas, entre las que estamos y vamos a ver en unos momentos imágenes que nos van a permitir observar mejor, comprender. Justamente la lesión más común es la caries radicular. En un paciente adulto mayor, más que todo a nivel mundial, vemos que hay presencia o marcada presencia de caries radicular, destrucción coronaria, extrusión dental. Estas tres cosas nos van a conllevar a algo muy importante, que es la alteración del plano oclusal. Vamos a ver aquí unas imágenes. Miren, aquí tenemos caries radicular, cuando hay recesión gingival. Cuando tenemos la recesión gingival, perdón, vamos a observar que hay acúmulo de cálculo, pero no solo esto, sino que puede generar estas lesiones a nivel cervical, radicular, y donde el paciente, como decía, no se queja, no le incomoda. Lo que más le incomoda a veces es el hecho que se empaqueta el alimento, se retiene, genera, ¿sí? ¿De qué se queja el paciente? Es cuando hay una compresión alimenticia y puede haber una inflamación del ligamento periodontal. Ahí sí se va a quejar, ¿ya? Entonces, cuando ustedes estén frente a este pacientito, que tal vez esté iniciando esta etapa de tercera edad, por lo menos en nuestra población, podemos notar que, pero como ha dicho la doctora, que no duele, el diente como tal vez ya no les duela. ¿Qué les va a doler? Le va a doler ligamento, le va a doler encía por la compresión de alimentos que se retiene en esta zona. ¿Bien? Entonces, no es que no le va a doler absolutamente nada, sino que va a tener estas sensaciones. Por ejemplo, acá son apenas 2 piezas. Es un paciente, y aquí vamos a ver una imagen más clara. mm, Prácticamente desdentado total, apenas 2 piezas. Y aquí sí no se va a coger, no se va a quejar de, de compresión alimenticia, empaquetamiento, porque no hay donde se empaquete. De lesión cariosa tampoco se va a quejar, pero va a llegar un momento que sí, tal vez se queje de que cuando él coma o el paciente coma, esta pieza puede ya iniciar una movilidad dentaria, puede ser de grado 2, grado 3, donde sí les duele el ligamento, ya duele al comer, pero ya es más por esa agresión a nivel periodontal. Bien, entonces vamos a tener también alteraciones de plano oclusal,
precisamente una asociación de estas tres cosas que ya hemos mencionado. Vamos a ver abrasión, afracción dental, erosión, que si bien son muy parecidas, cada una tiene su particularidad. La periodontitis que ya le hemos mencionado, pérdida dental, que también es bastante asociado a todo lo que estamos viendo. Como verán, a medida que vamos mencionando cada una, vamos entendiendo de que cada una también interviene en lo que es el paciente de tercera edad. También tenemos los problemas de ATM, la candidiasis oral, que por lo general son pacientes que tienen algún compromiso sistémico, no solamente por la edad. Aquí también tenemos alteraciones de la lengua, varices sublinguales, leucoderma, prótesis inadecuada, serostomía, hiperplasias, palatitis protésica, fibrosis alveolar, queilitis y reabsorción ósea. Bien, simplemente las he mencionado, ahora las vamos a ir ya revisando una a una. Decíamos, ¿no? Ya hemos visto lo que es la caries radicular, estamos observando aquí lo que es la pérdida coronaria, la atracción, si bien la atracción se considera normal porque hay un compromiso fisiológico, un desgaste de esmalte, también se relaciona un poco a lo que es el bruxismo. Puede haber una atracción patológica, pero en realidad esto ya como que se va cambiando la denominación. Eh, Más podemos entender esto al perder las piezas dentarias, las piezas que todavía se mantienen en boca van a experimentar la necesidad de hacer contacto oclusal. Buscan con quién chocar, buscan con quién cumplir su función masticatoria. En ese intento de buscar, eh, empiezan a salirse, ¿no? Una pieza dentaria la podemos asemejar a una persona, ¿no? Una persona cuando se queda sola, todo ya sea hombre o mujer, tiene esa tendencia a estar acompañado o a cumplir su función, en este caso, ¿no? La masticación y la persona igual, ¿no? Busca con quién hacer actividades, con quién relacionarse, con quién pasar tiempos. Entonces, vemos que cada pieza dentaria también es como un individuo. ¿Ya? Entonces, en ese interín es donde se va generando las alteraciones de plano oclusal. Entonces ya se va quebrando, ¿no? La curva de Spee que antes todavía aquí algo se mantiene, pero aquí ya se ha quebrado, ¿no? Notamos, por ejemplo, acá, aquí ya está más marcada, ¿no? Que no es tan curva en esta zona, pero aquí ya está más curva. Entonces, lo que se va denotando. Lo mismo pasa aquí, en la zona anterior, es otro casito, pero muy parecido, donde en algunos lugares ha ido perdiendo a medida que ha ido pasando los años, se van generando estos diastemas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si se fijan, no ha perdido pieza dentaria, que son sus dos centrales, sus dos laterales, sus caninitos, pero ¿qué ha pasado? Se ha producido diastemas, enfermedad periodontal, pérdida de hueso, movilidad dentaria. Entonces, estas dos piezas han dejado de cumplir su función de antagonista. O sea, ya no soportan cuando la pieza dentaria entra en masticación o en oclusión, ya no soportan la fuerza masticatoria que hace la mandíbula al cerrar la boca, genera una fuerza contra esta pieza dentaria. Pero al no poder soportar esa fuerza, porque ya ha perdido hueso, ha perdido encía, esta pieza simplemente se va desplazando. Tanto golpeteo, tac, tac, tac al masticar. Recuerden que em, la información que tenemos es que para masticar bien deberíamos un alimento eh, masticar 32 veces.
así como el número de piezas que tenemos en boca, 32 veces es lo adecuado para hacer una buena masticación. O sea que generamos un bolo alimenticio y ese bolo alimenticio debemos masticar 32 veces. No necesariamente lo hacemos así. Por lo general es muy corto los el número de veces que a veces hacemos esta masticación. Y un paciente para que pueda tener también una buena masticación, se dice que debería tener como mínimo, ya hablando de tercera edad, 20 piezas, 20 dientes, lo cual sabemos que en nuestra realidad, en nuestra población, en muy pocos. Sería tema de investigación también hacer muy bonito, sería ver la eficiencia masticatoria en pacientes de tercera edad, ¿no? Ver cuántos pacientes adultos mayores llegan con piezas dentales, según los rangos de edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos ahí comparar. Se ha relacionado también mucho la salud con lo que es el número de piezas dentales. Cuanto más piezas dentales tenemos en boca, mejores condiciones de salud tiene un paciente de tercera edad. Entonces, esta piecita, miren, a pesar de que todavía está acá, así de mal como la vemos, todavía tiene algo muy importante que es el ligamento periodontal. Este ligamento periodontal todavía me da la información o me envía la información al sistema nervioso central de qué tipo de alimento va a masticar, qué tipo de dureza va a tener. Entonces, ahí de la importancia. Ahora, lo que estamos viendo acá se puede denominar como colapso posterior y aquí como colapso anterior. Bien, es cuando las piezas inferiores, anteroinferiores, intentan tener un buen antagonista y muchas veces se aproximan a lo que es el reborde alveolar. Entonces, así es como vamos entendiendo la importancia de las piezas dentarias, su permanencia en la boca. Muchos pacientes a veces llegan a la clínica, no de muy a 45, 50 años, y con la idea de que mejor me hago extraer todo, porque piensan que ya no tiene solución, o simplemente piensan que es mejor, más bonito, que hasta más económico hacerse una nueva o hacerse una prótesis total, un juego de prótesis total. Erróneamente lo hacen. Por eso nosotros tenemos que tener muy claro que este tipo de pérdidas de plano oclusal, porque miren cómo estos molares posteriores prácticamente están llegando a tocar reborde y eso es lo que vemos mucho en la clínica. Entonces, lamentablemente estas imágenes no son tan buenas, pero el propósito es que ustedes encuentren en sus pacientes esto, lo que estoy tratando de ahora hacerles reconocer que los pacientes, que nuestros pacientes, los que acuden a consulta en la clínica, tienen estas características. Recuerden que somos la materia que más atención le brinda al paciente de tercera edad. Por esa razón nosotros tenemos que comprender al adulto mayor. Al adulto mayor lo tenemos que comparar con tal vez alguien conocido, un familiar, alguien a quien tenemos aprecio, cariño, porque así también tenemos que brindarle esa atención, ese servicio con calidad, con calidez. Mire, aquí, si bien yo no lo he dibujado como se debe, pero vemos que este es, por ejemplo, un canino. Aquí está un premolar, un molar tal vez, otro molar, y se van intercalando y van formando como una sola hilera de piezas dentarias, lo cual sabemos que no es dentro de lo fisiológicamente aceptable, pero también tenemos que reconocer
que la fisiología, anatomía de nuestros pacientes, de nuestra población, es adaptarse. Paciente de tercera edad tiene una capacidad de adaptación, no solamente un paciente de tercera edad, en realidad en el ser humano en toda su vida tiene esa capacidad de adaptación. Por eso es que cuando van perdiendo dientes, no les afecta, no sienten la dificultad, porque tengo otro. Muchas veces yo les hago la comparación a los pacientes de tercera edad o cualquier otro paciente que simplemente por flojera, por no venir, sabemos que factores muy importantes como por ejemplo la economía, a veces interviene aspectos culturales, aspectos de educación, de comprensión, de tiempo, que para ellos lo más fácil es perder esa pieza dentaria. Pero tenemos que hacerles reconocer que la importancia de la pieza dentaria. Entonces, cuando vemos esto, significa que esto ha perdido muy joven, muy joven. Estamos hablando que desde la niñez de seguro ya ha ido perdiendo, como siempre, el primer molar. En Latinoamérica, en muchos países comparados con Bolivia, sabemos que a los 6 años es el promedio de erupcionar un primer molar, pero que muchas veces a los 7, 8 ya está para extraer, ya está para hacer endodoncia. En cambio, en Canadá, en Japón, en otros países sumamente desarrollados, la endodoncia de un primer molar se hace a los 70 años, ¿no? Se ve ahí el cambio eh, de cultura, de educación, de condiciones para mantener una pieza dentaria en buena salud, ¿no? Entonces, esto nos demuestra que este paciente ha perdido la pieza dentaria de niño y por eso se ha reabsorbido tanto, ¿no? Entonces, acá notamos claramente cómo debemos devolver esta, este plano oclusal, no se olviden, plano oclusal, y que muchas veces en esta zona tenemos que cargar mucho acrílico. Y a veces eso también nos llama la atención porque tan grueso al paciente, ¿no? Porque ha perdido mucho hueso, mucho hueso. Entonces ha habido gran reabsorción. Entonces necesitamos estabilizar la oclusión. Y esta es una de las formas. Ahora, vamos a hablar un poquito también de lo que ya habíamos mencionado hace un rato, lo que es la erosión. La erosión la podemos clasificar en grados. Erosión grado 1 cuando solamente afecta al esmalte, grado 2 cuando afecta a la dentina y grado 3 cuando llega a proximidades de la pulpa, ¿no? Como que en los pacientes de tercera edad, adultos mayores, se encuentra ese tipo de erosión. La erosión es un desgaste patológico de las estructuras dentarias por desgaste. Puede ser por el tipo de alimentación, por abrasión mecánica, química. Y se dice que el término correcto debería ser erosión y no atracción, porque la atracción es un desgaste fisiológico, en cambio la erosión es un desgaste que puede ser por una acción química, una acción mecánica, pero es un desgaste patológico, ¿ya? Aquí estamos viendo, por ejemplo, un pacientito que tiene la costumbre de picheo de coca, donde vemos un paciente que tiene un nivel de educación bastante alto, acude a lo que es las coronas de porcelana, pero él tiene esta costumbre de picheo y no lo dejan. Como ven, bastante marcada las piezas naturales. Estas son coronas de porcelana. Y vemos que hay ese desgaste, esa erosión. Puede ser química, puede ser también relacionado un poquito a lo que es la edad, porque el paciente ya sobrepasa los
65 años, está próximo a los 70. Vemos la retracción gingival. Hay también ausencia de piezas dentarias, Kennedy 1, lo que nos lleva precisamente a una extrusión que, si bien no está marcada en este momento, se va a ir marcando a medida de que pase el tiempo. Aquí estamos observando también lo que es la abrasión, la abracción, decíamos, ¿no? La abrasión es el desgaste mecánico, pero ya a nivel cervical. Cuando hablamos de abrasión y afracción, son lesiones a nivel cervical. La afracción, la diferencia entre las dos, porque las dos son lesiones cervicales, las dos son pérdida de tejido, estructura dentaria, pero la diferencia es que en la afracción tiene esa característica como si fuera cortadura de hacha de leñador. Como si un leñador hubiera cortado, miren, ya ha llegado a la pulpa, se nota incluso el lumen del conducto, y esto se produce por las fuerzas de oclusión. ¿A qué me refiero? Vamos a dibujar. Cuando tenemos una pieza dentaria, aquí vamos a hacer de cuenta que es un premolar, bueno, casi molar, más que premolar. Sin embargo, eh, para que las fuerzas de oclusión no lesionen a la pieza dentaria, estas tienen que ser paralelas al eje de la pieza. Sin embargo, cuando tenemos la oclusión y estas fuerzas son diferentes o contrarias al eje de la pieza dentaria, se va a producir lo que estamos entendiendo como oclusión traumática. Esta oclusión traumática nos va a generar esto, el desgaste a nivel, ay, ese desgaste a nivel cervical. Vamos a mejor usar otra cosita. Entonces, cuando tenemos, va a haber una flexión y a nivel cervical se va a empezar a desgastar, 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 desgastar. Y vamos a ver lo que nos estamos viendo en las imágenes. A nivel cervical, esto va a empezar a fracturarse. Entonces, es ahí donde se genera lo que hemos reconocido como afracción, ¿no? Esta fracción hemos dicho que se produce porque el diente, al recibir estas fuerzas parafuncionales, o sea que puede ser un bruxómano, puede ser que en mal posición las piezas dentarias, entonces las piezas chocan donde no debe chocar, entonces va a producir flexión en estas zonas, ¿no? El diente va a flexionar. Entonces, al producirse esta flexión, voy a volver a dibujar el mismo diente, como si estuviera, como si el cuello de una gallina, ¿no? Si le estuviéramos ahorcando y el diente se mueve. Al moverse, se fractura, se microfractura esta zona cervical, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. El diente, al generar esta flexión, se flexiona, se mueve a nivel del cuello. Viene derecha, izquierda, se flexiona, fractura y ocasiona la abracción. A diferencia de abrasión, la abrasión es más un desgaste mecánico o también puede ser químico.
Entonces, aquí tenemos también la denominada atracción, pero decíamos, ¿no? El término no es tan adecuado, pero todavía se maneja o se deja entender de esa forma porque en realidad esto ya es un bruxismo, donde las facetas, bordes incisales han perdido estructura dentaria, se ha perdido dimensión vertical. Tenemos que entender que está en relación de lo que son alteraciones parafuncionales de la masticación. Si el paciente rechina en las noches, es tal vez un paciente más eterino, con gran musculatura a nivel de músculos masticadores, lo que genera gran potencia, alteración neuromuscular relacionada con estrés, y vemos esto. Pacientitos de tercera edad también se ve, hay un desgaste, hay, pero cuando vemos que todavía no es tan mayor y vemos mucho desgaste, bueno, lo relacionamos directamente con el bruxismo. Bien, entre otras alteraciones tenemos la retracción de la encía y la reducción en la densidad ósea en surco alveolar. ¿Qué quiere decir? Que a nivel de encía vamos a perder tejido. Esa capacidad de reparación, de regeneración, se va reduciendo porque ya no actúan estas células que nos permitían antes reproducir, reparar, eh, como los colágenos, ¿no? Su producción ya es limitada y lo que va a provocar es esto, la retracción. Entonces, este surco, el surco gingival que teníamos, se va a ir generando cambios patológicos. Puede ser presencia de bolsas, puede ser simplemente que el tejido o la encía libre se va eliminando, ¿no? Son cambios que se van produciendo. Cuando hay traumatismo oclusal a lo largo de la vida, también la pieza dentaria muestra mayor daño. Entonces, el periodonto se va a engrosar y la encía se va a retraer. Entonces vamos a mostrar raíz. En el adulto mayor existe la disminución en la sensibilidad de las fibras periodontales. Sin embargo, decíamos, ¿no? Si hay algo todavía que en el paciente de tercera edad va a doler, va a ser el ligamento, ¿no? Estamos hablando de un paciente de 70, de 65, 75, ¿no? O donde pulpa está bastante atrofiada, pero el ligamento, a pesar de que también disminuye, perdón, la sensibilidad, todavía tiene sensaciones. Y ese ligamento periodontal procura mantenerlo en la mejor condición posible, porque decíamos que cumple una función sumamente importante de mantener al hueso todavía que tiene a su alrededor, de nutrir, de generar sensibilidad y sobre todo de identificar. Se han hecho muchos estudios en salud pública donde decíamos, ¿no ve? Cuanto más dientes, mejor condición de salud. Así tenga pocos dientes, va a tener mejor metabolismo, sobre todo en lo que se habla en digestión, cuando se asocia también a los movimientos intestinales adecuados para que el paciente no sufra de diarreas, para que el paciente no sufra de estreñimientos. Entonces, hay muchos estudios de esos que nos dan pautas de la importancia del periodonto en el paciente de tercera edad. Por eso es que en la clínica muchas veces nos falta paciente para inmediato y queremos extraer cualquier pieza. Y yo siempre les digo, no, si podamos salvar en lo posible las piezas dentarias, más si tiene pocas, salvemos, salvemos. Entonces, es por el bienestar
de salud en general del paciente, no porque le va a quedar más bonita la prótesis, ¿no? Entonces, hay que poner en la balanza en el paciente adulto mayor esas cosas. Aquí vemos, por ejemplo, un paciente con enfermedad periodontal marcada, donde vamos a encontrar esto, ¿no? Diastemas, movilidad, recesión, cálculo, bolsas, agrandamiento gingival de la papila, por ejemplo, acá. Eh, Todo esto es muy común ver en los pacientes de tercera edad. El paciente va a tener halitosis, mal sabor de boca, em, piensa que es normal, piensa que es por la edad, pero no lo es, ¿ya? Entonces el paciente, cuanto menos dientes tiene, puede entrar a una depresión muy asociado a lo que es un paciente adulto mayor, deja de hablar, deja de comer y así se va a veces deteriorando la salud del paciente adulto mayor. Por eso hay que tratarlos a estos pacientes, hay que tratarlos, pero cuando están en estos estadios es sumamente complicado, porque si antes no se quejaba de dolor, después del tratamiento sí va a tener tal vez ciertas molestias, incomodidades, por eso hay que evitar de que esto llegue a este grado. ¿M? Esta pieza obviamente ya es para extracción, ¿no? ¿Qué podemos hacer acá? Pero esta otra tal vez sí se la puede salvar. Todo tiene que ser valorado en la inspección clínica, sumado a lo que es radiografías. Tenemos que valorar el estado de salud del paciente. Como les decía, todo lo que sea posible de salvar hasta lo último hay que intentarlo. Bien. Entonces, tanto la encía, el periodonto, la mucosa van a sufrir cambios en el paciente adulto mayor y vamos a ver cambios en en las funciones, obviamente. Paciente de esta edad, al no poder masticar bien, decíamos, ¿no? 20 dientes como mínimo, 32 veces masticar. O sea, un paciente que tiene 3 dientes, difícil que va a masticar bien o que no tiene dientes. em, Se va a entrar en una situación muy complicada en el paciente. Entonces, va a reducir la sensación gustativa, va a disminuir la absorción de los nutrientes, de los medicamentos, va a tener problemas en la lengua, en el paladar. Algo muy importante, la hidratación del paciente a través de la saliva con las enzimas y esto se puede resumir en una protección inmunológica. En cambio, cuando tenemos estos problemas, como lo que estamos viendo en la imagen, todo eso va a estar en desmedro del paciente. Entonces, el paciente va a adelgazar, se pone más frágil eh, y obviamente se lastima, se lesiona con facilidad. Entonces, el paciente se convierte en un paciente sensible, susceptible, frágil a cualquier enfermedad, susceptible a cualquier enfermedad. La ATM, la articulación temporomandibular, también a medida que vamos en ese desarrollo, ¿no? Niñez, adultez, vejez, va cambiando, va generándose cambios. Y en la mujer se han hecho estudios, este es un estudio, por ejemplo, de Cuba, muy parecidos, son varios con estos resultados en otros países de Latinoamérica sobre todo, porque decíamos, ¿no? La realidad de otros países es muy diferente. Europa, decíamos algunos estados de justamente como Estados Unidos, eh, em, y próximos a países ya desarrollados, vemos que los datos son muy diferentes. En este estudio se ha denotado que el sistema estomagnático del adulto mayor eh, tiene mayor trastorno en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres pierden
pierden piezas dentarias antes. Y ese es un factor de riesgo. Y entre las manifestaciones más comunes son los ruidos articulares que se pueden relacionar a osteoartritis, ¿ya? Y cualquier otro tipo de osteoporosis, de artritis, que van a afectar directamente a la articulación temporomandibular. Hagamos este ejercicio, por ejemplo, miren, de mujeres de 65 a 69 años, tenemos 25, ¿no? Con problemas de trastornos temporomandibulares. En varones, 15. Miren la diferencia. O sea, de 40 personas entre varones y mujeres, 25 tienen problemas mujeres, 25 mujeres tienen problemas con trastornos y solo 15 varones con trastornos temporomandibulares. Entonces, muy marcada la diferencia, ¿no? Entre varones y mujeres. La dimensión vertical es uno de los aspectos también que se altera en el adulto mayor. Muy característico, incluso lo vemos en caricaturas, en cuadros, en cosas de toda una vida que hemos ido relacionando. El adulto mayor tiene que la mandíbula está bien pronunciada, el maxilar superior casi desapareciendo y tiene esta fascia, ¿no? De abuelito. Sin embargo, esta pérdida de, de tejido óseo se exacerba no solamente en la mandíbula, sino más que todo en el maxilar superior. Mire, en la mandíbula apenas tenemos el tejido o la zona basal del hueso. ¿Mm? Entonces observamos que es muy complicado. No en todos los casos es tan extremo, pero hay esa tendencia. Ahí vemos en esta imagen como la ATM va generando el paciente adulto mayor. No se quejan. La mayoría de los pacientes no se quejan porque piensan que es normal. Sí, les duele el guito, pero la mandíbula se pone como que tuviera vida propia, sola. Han notado ya los que han pasado por la clínica que le decimos al paciente cierra de una forma excéntrica, luego vuelve a cerrar, cierra en otra forma. Entonces, la mandíbula va experimentando muchas cosas, ¿no? Va experimentando movimientos excéntricos que muchas veces no los puede controlar. Hagamos esto, por ejemplo, decíamos, ¿no? Es la mandíbula, paciente, le decimos cierre, paciente cierra, cierra de esta forma, ¿no? El rodetito ahí. Luego volvemos a decir abra, paciente abre, abre, cierre, le decimos vuelve a cerrar, pero ya cierra desviando la mandíbula al un lado. Entonces, este rodetito ya no coincide, se va aquí, ¿no? Entonces, vamos notando esto que es muy común. Decimos otra vez, abre el pacientito, vuelve a abrir. Entonces, vamos a encontrar estos cambios. Vuelve a abrir el paciente. Cierre, le decimos. A veces corregimos, ¿no? Algo pasado ya, otra vez corregimos. Cierre, le decimos otra vez al otro lado, ya también a veces, ¿no? Entonces, así va jugando la mandíbula, no el paciente. Algunas veces se pierde la paciencia, el operador. Señora, pero muerde bien. No juegue. No, el paciente es involuntario. El paciente no está jugando. El paciente intenta, se pone nervioso, trata de morder como se le explica, pero la mandíbula no obedece.
¿Por qué? Porque la articulación es la que tiene el problema. Los desdentados totales en su mayoría tienen problemas de alteraciones temporomandibulares, hay subluxaciones, hay desgaste de cóndilo, hay adelantamiento de meniscos, o sea, son muchas cosas que le van a impedir al paciente que haga un cierre en céntrica. Entonces, hay que comprender eso al paciente y tenerle paciencia y tratar de encontrar eh, ese cierre en lo más posible, el que más repite. Entonces, ¿cuál voy a hacer? Si hace tantos, bueno, el que más repite. Ahí tenemos que tener paciencia y buscar el que más repite. Tal vez será este, un poquito más aquí. Entonces tendré que corregir otra vez el de arriba, ¿no? Así. Bien. Entonces tratemos de trabajar con el paciente como corresponde, con toda la paciencia del mundo. Porque cuando tratamos la ATM, tratamos la mandíbula y notamos que en su mayoría todos los pacientes tienen dificultades, no nos queda otra que tener paciencia y trabajar lo mejor que se puede. Entonces, el hueso no solamente es la mandíbula, ¿no? Sabemos que tiene mm, una degeneración. Entonces, el cóndilo, decíamos, se va aplanando con el tiempo. Y algunos sí tienen sensación dolorosa, ¿no? Tiene. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientitos. No se olviden que hay que comprenderlos, que en algún momento nosotros vamos a estar en ese lugar y alguien, Dios quiera, nos tome la mano y nos entienda y recibamos esa atención adecuada. Así como que la que ustedes puedan brindar al paciente adulto mayor sea, sea la que ustedes quieran recibir. Otro de los elementos o alteraciones que tiene el paciente es el sentido del gusto. El sentido del gusto se ve alterado, entonces vamos a tener hipogeusias, disgeusias, ageusias, que son disminución del gusto, alteración del gusto. No siente nada, como cuando nos pasó con el COVID, ¿no? No sentíamos nada. La verdad, las personas que han pasado por esto ya pueden comprender que el paciente de tercera edad, algunos comen sin agrado porque no tienen sensible el gusto, no sienten sabores. Es muy difícil, es como comer cartón, como comer incluso las disgeusias toman agua y parece que estuvieran tomando agua, agua de alcantarilla. Esa sensación algunos tienen. Por eso dejan de comer, dejan de tomar líquidos porque no es agradable para el adulto mayor. Aquí estamos viendo cómo las papilas se van decapitando, van perdiendo, se van aplanando y van perdiendo la sensación, ¿no? De ácido, de sabor salado, que es en esta zona, el sabor dulce que es en la punta. Entonces es complicado para un paciente adulto mayor. A veces se convierten en como niños gustosos porque buscan cosas muy dulces con el intento de sentir el sabor. No es porque sean caprichosos, todo les gusta dulce, no, es que ya no sienten los sabores. A veces quieren comer salado y no pueden porque tienen presión arterial alta, tienen que reducir la sal. Entonces, para un adulto mayor comprendan que es muy difícil su día a día. La lengua, ya lo hemos mencionado, se decapita, ¿no? Tiene una superficie lisa, como si hubiera pasado una plancha, hubiera aplanado todo. Entonces tiene esa sensación. Esta es la lengüita que no siente a sabores. ¿Mm? Entonces, cuando observemos al paciente, sí, tenemos que comprender y adivinar que ya está con este problema. Entonces,
va a tener problemas para producir la saliva incluso y poder realizar o formar el bolo alimenticio, va a tener problemas. También a veces debajo la lengua hay que revisar porque podemos encontrar varices sublinguales, así como las varices que se ven en los pies, también se generan varices, duele, molesta, sensación de ardor, se relaciona a problemas cardiopulmonares, se relaciona a problemas de desnutrición, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta. Aquí tenemos otras lenguas que son lenguas fisuradas, agrietadas, mm, que también pueden combinarse con las geográficas. Esta, por ejemplo, es una geográfica fisurada. En cambio, estas otras es una fisurada. Solamente grietitas, grietitas, fisuras, ¿no? Aquí una gran fisura, grietitas, algo de lengua geográfica. Notan un cambio de coloración. Esas son las lenguas geográficas. Aquí vemos cambios de coloración en algunos lugares. Es como un mapa, ¿no? Por eso se llama geográfica. Pero esta es fisurada. Entonces, estas dos tienen algo de la combinación. Se combinan ambas muy frecuentemente. Aquí tenemos, aquí no está agrietada, esta es netamente geográfica. Mire, color rojo, blanquecino, como si fuera una limitación de un país como Chile, más o menos aquí se ve. Ven, aquí no es muy marcado, no es muy grande, pero ya tiene esta lengua agrietada. Y aquí tiene la combinación de las dos, ¿no? Fisurada y geográfica. Estas lenguas, por ejemplo, ¿qué es esto? Es un paciente de color, pero está burral. Bueno, aunque está, puede ser otra patología, pero he puesto esta imagen para que, si bien no vamos a ver una lengua así, nos indica, digamos, que tenemos que tener el cuidado de revisar. Esta es una lengua muy común, la que vemos en nuestra consulta, saburral. ¿Qué, qué nos está demostrando? Este paciente no hay higiene, no hay cuidado, no hay cepillado. Entonces tenemos que enseñarle. Muchos pacientes no saben que la lengua se tiene que cepillar, que se tiene que hacer higiene. Peor un paciente de tercera edad. Entonces hay que preguntar, ¿se ha lavado alguna vez? ¿Le han enseñado? Lo más seguro es que le digan que no, que el paciente, muy pocos pacientes han recibido eh, una, una orientación, lo que es higiene oral en, en cuanto a la lengua. Higiene oral, decimos cepillado de dientes. Y el cepillado de dientes muchas veces solamente se cierra en cepillar dientes. Y no nos olvidemos que hay mucosa, hay encía, hay lengua. Bien. Entonces tenemos también las alteraciones de las glándulas salivales. En las glándulas salivales se van atrofiando eh, y estas nos van a generar muchos problemas a nivel, sobre todo cuando ya es desdentado. Se ve bastante la serostomía, o sea, sensación de sequedad en la boca, boca ardiente o boca seca. Y eso dificulta también el manejo de la prótesis. Cuando no hay saliva, es una mucosa seca, ¿dónde se va a adherir la prótesis? Si la prótesis se adhiere gracias a a la saliva, a la humedad de la boca. Pues tenemos que ayudar al paciente. Paciente que explicarle que si está seca, porque sí nos ha pasado eso con algunos pacientes en la clínica, tiene que constantemente tomar agüitas, sorbitos, salivar. Nos podemos ayudar con otros elementos que vamos a ver enseguida, que nos vayan a ayudar a la producción de saliva, ¿ya? Cuando no tenemos saliva, la saliva es muy importante. Cuando no tenemos saliva, los elementos de protección se vuelven más acuosos y disminuye su producción. Entonces, el agua, el consumo de agua, nos ayuda mucho. Entonces, en otros pacientes puede haber hipersalivación, en algunos otros hiposalivación, ¿no? Que es una cantidad mínima de saliva, pero tiene.
Estos son los elementos que nos pueden ayudar de forma diaria, que es el consumo de líquidos, mejor si son con limón. Unas gotas de limón, no es que tienen que tomar limonada todos los días, ni gran cantidad, ni con menos con azúcar. Solamente es agua, unas gotas de limón, ayuda. Tenemos la sábila, el jugo de sábila, que también a veces es más complicado, pero es una maravilla. Ahí la sequedad de los pacientitos. Em, ya vamos a ver, decíamos, ¿no? En la anterior, en la primera parte de este tema, que teníamos las visitas a nuestros pacientes. De seguro este año lo vamos a reanudar porque es parte ahora de esta gestión que tenemos que hacer estas extensiones y como corresponde en nuestra materia, tenemos que hacer visitas a centros eh, de acogida o tal vez em, centros vecinales que tienen este tipo de reuniones con personas de tercera edad. Entonces, ya vayan viendo ustedes también si tienen cerca de su barrio, conocen algún lugar y ya podemos ir preparando estas visitas. ¿Mm? Aquí vemos como el ángulo se ve con cierta alteración, los labios con resequedad. Entonces, es muy importante la hidratación del paciente. La hiposalivación o la cantidad mínima de saliva se creía que era normal en ancianos. Ahora se sabe que es más una consecuencia de los efectos de los fármacos o de la poca hidratación. ¿Por qué? Porque el paciente de tercera edad, como tiene dificultades para moverse por lo general, toma agua, baño, agua, baño. A veces no pueden controlar el esfínter, se hacen. Entonces, para evitar correter al baño, para evitar hacerse en su ropita, no toman agua, así de simple, pero disminuye su capacidad de masticación. Todo es un círculo. Entonces, tenemos que estar muy atentos a los pacientes. El consumo de muchos medicamentos. Hay pacientes en un centro de salud que yo estoy trabajando, veo cómo los adultos mayores asisten para recibir su Carmelo, pero muchas veces no quieren ser atendidos. Ellos evitan, quieren simplemente recibir el Carmelo y cuando sí son atendidos, se ve que tiene problemas con presión arterial, tienen lo que les digo, ¿no? No controlan esfínteres, no toman agua, no comen bien, no hay peces dentarias, tienen taquicardia, o sea, muchos problemas. Entonces, la atención al adulto mayor tiene que ser integral para que su salud mejore. Entonces, ¿qué medicamentos son los que causan estos problemas de hiposalivación? Son sobre todo los antihipertensivos, ¿no? Como el losartán, que muchas veces es uno de los que más se toma. Entonces, tenemos los antihistamínicos, antidepresivos, anticonvulsivantes, antiespasmódicos, y esto es mucho toma el paciente. El antiacné no tanto, ¿no? Casi nadie, pero antiparkinsonianos, antipsicóticos, diuréticos, y que sí se prescribe mucho a los pacientes de tercera edad. Pues el paciente se reseca. Ahora, hay también, y esto también es común en los pacientes de tercera edad, el síndrome de Sjögren. ¿Qué es el síndrome de Sjögren? Es cuando deja de segregar saliva, seca, seca. Pero no solamente saliva, sino también sudoración, también la lubricación ocular se reseca, o sea, tienen problemas bastante complicados con el síndrome de Sjögren. Pacientes que toman quimioterapia, radioterapia, con cáncer, ¿no? Pacientes con diabetes, con VIH, con hepatitis, ansiedad, estrés y depresión. Todos estos se relacionan o van a tener problemas de sequedad de la boca. ¿Ven? Entonces, bien complicado.
Ahora, ¿cuáles son las lesiones subprotéticas? Decíamos, ¿no? Cuando una prótesis no está en buenas condiciones, nos va a causar problemas. Aquí vemos una de las lesiones más comunes, que es la eh, épulis fisurado. Tiene esa denominación muy antigua, pero también se la conoce como hiperplasia subprotética, que es una lesión hipertrófica de la mucosa. Va a estar localizada muy comúnmente en estas zonas, vestíbulo anteriores, o sea, donde el límite de la prótesis debería ir y está suelta, raspa, flexiona, balancea. Es como cuando se han puesto un zapato grande, sale ampolla, siguen poniéndose, vuelve a salir ampolla, siguen poniendo, vuelve a salir ampolla. Entonces, este tejido se altera por esa fricción. Lo mismo, ¿no? Un zapato muy apreto, o dos cosas, muy apreto o muy suelto. Sale un callo. Entonces, para que más que todo el paciente entienda del por qué le ha salido esto, yo les explico como les estoy explicando a ustedes. Entonces, ustedes también tienen que buscar formas de que el paciente les entienda y que comprendamos que esto es una lesión generada por una prótesis mal adaptada o mal delimitada, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando estamos trabajando con el ciliado periférico, somos tan exigentes, molestosos, chinchosos, porque tenemos que delimitar bien la zona límite de la prótesis. ¿Cómo delimitamos la zona límite de la prótesis? Con el ciliado periférico. Respetamos frenillos, buscamos la zona neutra, recortamos o hacemos recorte muscular porque estamos buscando esa zona pobre de irrigación en la zona blanquecina, con este blanquito vamos a marcar. Cuando yo estiro bien este tejido, el labio, voy a encontrar esta zona blanquecina, que es la zona donde debo ciliar con el registro de mi ciliado periférico. ¿Qué hace esta zona? En esta zona vamos a delimitar o encontrar que cuando yo muevo el labio, está ahí la prótesis, se queda quieta la prótesis. Pero si yo he rebasado esta zona, si yo la he hecho hasta aquí arriba, mi prótesis, así digamos medio feo, entonces la mucosa me la va a botar a la prótesis. Entonces, paciente que va a hacer, con su lengüita lo va a volver a poner. La mucosa lo bota. La prótesis y el paciente lo acomoda. Con la lengua o con la mano, pero así. Entonces, esa fricción sube, baja, balanceo, cuando no hay antagonistas, cuando la prótesis está bien estable, nos va a generar esto, el épulis fisurado. ¿Ya? Como les decía, varias son las causas, pero mecánicamente esto es lo que me pasa. Es una acción mecánica, una fricción que me está generando. Ahora, aquí se pueden sumar otros factores, ¿no? Mala higiene, mala adaptación, perdón, alteraciones sistémicas, poca saliva, decíamos, ¿no? Entonces, todo eso interviene. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo se resuelve esto? Hacer una nueva prótesis que ajuste bien. También se puede hacer cirugía, pero se resuelve el tema haciendo una buena prótesis. No de un día al otro va a desaparecer, pero lleva un tiempo donde desaparece solo. Si no desaparece solo, ahí hacemos cirugía, una cirugía que tampoco es nada complicada, es sumamente simple. Entonces, se puede optar por las dos cosas. Tenemos también épulis fisurado,
en el arco inferior, no solamente es en el arco superior, también se observa en el arco inferior. Por lo mismo, ¿no? Miren, aquí en esta fotito se ve mejor. Son pequeños hipertrofias irregulares. Aquí es muy complicado, la verdad, porque este es el reborde. A ver, vamos a hacer que se vea bien. Este es mi reborde, delgadito. Es un reto en realidad hacer una prótesis inferior en un reborde tan delgado, tan plano. Pues, ¿qué ha pasado aquí? Se ha intentado hacer una prótesis sobreextendida. O sea, hasta aquí se han extendido, hasta aquí. En algunos pacientes funciona sobreextenderse, no es que no funcione. Pero cuando el paciente tiene un labio largo, como que el surco gingival se profundiza, esta prótesis se acomoda y se sostiene, se asienta bien. Pero cuando el labio no es el adecuado, el surco, fondo de surco no se marca, entonces ocurre esto. Entonces, acá, si notan, también se ha intentado aquí, como que ha balanceado. Y es bien común esto en los pacientes. Aquí estamos con el de, pues, ¿no? Como pequeñas nódulos, pero es tejido, una hipertrofia de hipertrofia mucosa. ¿Eh? Entonces, esto es lo que pasa en nuestros pacientes de tercera edad. Hay que revisar, hay que verificar, y tratar de hacer lo mejor posible. Bien, ahí tenemos nuestra pacientita de tercera edad. Estas son imágenes de hace un buen tiempo atrás, cuando teníamos la clínica en, en instalaciones del edificio antiguo. Bueno, en realidad no era un edificio, eran ambientes que teníamos asignadas como carrera de la UPEA. Pero quiero que vean un poquito la fase de la paciente, ¿no? Ese perfil característico, un mentón pronunciado, maxilar atrofiado, eh, arrugas, las arruguitas, digamos, faciales, muy marcadas, una vista un poquito ausente, en algún caso un poco triste. Pero cuando le pedimos a la paciente que se alegre, que se ría, también ríe, muestra ya una lucidez más clara, ¿no? Entonces hay que estar siempre con el paciente, tratando de animarlo, de consentirlo. Aquí se ve claramente la quilitis angular. Ya vamos a ver eso. Bien. Decíamos que las prótesis, bueno, me disculpan que estoy bastante ronca. Decíamos que las quilitis, o perdón, que las prótesis también nos van a causar serios problemas. Estas prótesis que muchas veces pacientes como estos usan 30 años, 20 años, hasta 40 años una prótesis. Y miren cómo está esta prótesis. Tiene hongos, ¿ya? Hongos. Entonces nos va a causar problemas a nivel mucosa. Lamentablemente no tenemos la foto de la mucosa, pero miren cómo está. El paciente para él es normal. Alguna vez me tocó también retirar la prótesis de un paciente y anecdóticamente le digo cuántas veces lo lava, cómo lo lava. Trato de eh, comprender, ¿no? Y, y obtener información. No me saco. O sea, el paciente no se sacaba para nada. Y era un paciente, sí, una prótesis parcial, o sea, piezas dentarias que pensaba él que era fijo. ¿Ven? Entonces, a ese grado
de inconsciencia, pero esa inconsciencia, ¿cómo se les dice? Involuntaria, porque el paciente desconocía de quién era la obligación de repetirle, de explicarle, de tenemos que asegurarnos del que el paciente nos ha entendido, no es lo va a lavar y listo, chao, hasta luego. No, ¿me ha entendido? A ver, explíqueme cómo tiene que lavarlo, cuántas veces lo va a lavar. Después de que nosotros brindamos la información, hacemos la orientación, le explicamos cómo va a ser el manejo de la prótesis, tienen que asegurarse de que el paciente haya comprendido. Háganle repetir. A ver, dígame cuántas veces lo va a lavar, cómo lo va a lavar, con qué lo va a lavar. Y si él no puede hacerlo, ¿quién le va a ayudar? Tiene que haber una persona. Puede ser la hija, el hijo, un familiar, un hermano, alguien que pueda entendernos el cuidado y manejo de la prótesis. Cándida. ¿Qué es eso? Cándidas, candidiasis pseudomembranosa. La candidiasis es lo que estamos observando, ¿no? Es una infección por hongos, ¿no? La candidiasis puede ser tratada con estatina, con fluconazol, con bicarbonatos, pero con sobre todo higiene. Lo que estábamos viendo aquí en la prótesis también es cándida, es cándida. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta prótesis? Mínimamente la vamos a lavar bien con jabón, la podemos remojar, sumergir en un vaso con agua, con hipoclorito, que es lo que tiene a mano el paciente. Bien, entonces todo eso le tenemos que explicar al pacientito, que tiene la obligación de lavar. ¿Cuántas veces lo va a lavar? Todos los días. ¿Cuántas veces al día? 2 o 3 veces al día. ¿Cuántas veces la va a desinfectar con lavandina? Así, por lo menos 2 veces a la semana. Si es diario, mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a provocar esta cándida? O más bien, ¿a qué está asociada esta cándida? No solamente es la falta de higiene, puede estar relacionada al consumo eh, extendido de antibióticos, ¿ya? Cuando un paciente está con problemas eh, sistémicos, constantemente está recibiendo antibióticos, es muy común encontrar cándida, porque los antibióticos deprimen y los hongos actúan, ¿ya? También vamos a tener serostomía, eh, puede haber problemas con los corticoides también pueden generar cándida o no generar, promover la falta de higiene, prótesis dentales como hemos visto, y también el déficit de hierro. También tenemos la queilitis angular, que ya habíamos mencionado, que se relaciona directamente a la pérdida de dimensión vertical. Cuando tenemos, esto a veces lo relacionamos, no está haciendo frío, no, o a veces mucha coca mascada, no. Sí, es un factor, el frío, el consumo de algunas limón, algunos ácidos, la coca, qué sé yo, que pueden alterar un poquito más. ¿Le ha avisado la araña? No. O sea, son coadyuvantes, sí, pero la, la razón principal es la dimensión, pérdida de dimensión vertical. También se relaciona con la deficiencia de complejo B, la presencia de herpes, ¿ya? Puede generar sangrado al abrir y cerrar la boca, por lo cual es doloroso, duele al comer, duele al hablar, entonces es complicado para el paciente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Hacer una prótesis con buena dimensión vertical y también terapia antimicótica. Hemos dicho el fluconazol, por ejemplo. O simplemente hacer buena higiene. Se puede usar también glicerina en la zona que ayuda a aislar la zona y así que el hongo se vaya reduciendo.
Aquí tenemos también las lesiones precancerígenas, que son también, eh, pueden relacionarse en desdentados, en personas de tercera edad, que podemos confundirnos con una cándida. La cándida se limpia, ¿ya? El líquen plano, como ven acá, no se limpia. Una lengua atrófica, la que habíamos visto, ¿no? Que parecía quemada, también puede ser señal de precancerígena. Una leucoplasia, ¿no? Que en algunos lugares la lengua también, zonas blanquecinas, como vellosidad que no se limpia, es leucoplasia. Entonces son lesiones precancerígenas. La osteoporosis en pacientes de tercera edad es muy común. Vemos que un paciente joven es erguido, totalmente erguido, a medida que van pasando los años, eh, la postura se va alterando, se van reduciendo la altitud de los cartílagos, la cantidad, el espesor, entonces lo que va a significar una reducción de estatura incluso del paciente, ¿no? Es muy común ver eso. En las mujeres es mayor la marcación de pérdida ósea. Son estados carenciales, trastornos también relacionados a trastornos endocrinos y también el exceso o la falta de estímulos funcionales protésicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando no tenemos o nada, no usan prótesis el paciente nunca, puede tener mayor pérdida ósea. Un sobreestímulo, o sea, unas prótesis que no estén bien elaboradas, balancean, también va a hacer que pierda más peso. Y tenemos algunas imágenes de un tiempo atrás, como les decía, eh, donde vamos viendo a los pacientes, les explicamos qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Procuramos hacer esa relación con el paciente. Bien, comprender al paciente porque el paciente va a tener dificultades incluso para acomodarse, porque puede tener problemas de osteoartritis, van a notar unos nódulos en las articulaciones, unos abultamientos que son muy dolorosos para el paciente. Va a haber pérdida de memoria, que es bastante común. Y con esto del COVID se ha exacerbado esto, no solamente pacientes de tercera edad, pacientes jóvenes todavía, que son nuestros pacientes de 40, 45 años, que también están sufriendo estos problemas, incluso pacientes más jóvenes, entre 20 y 30 años, que han cursado COVID, también hemos notado estos problemas de memoria, pérdida de cabello y demás, ¿no? Que son también vale la pena mencionarlos porque así se comprende la dinámica que va teniendo el paciente de tercera edad, el envejecimiento de los órganos que van a nivel sanguíneo incluso, ¿no? Cómo estos órganos van reduciendo su producción. Entonces, cada, cada célula, cada eritrocito tiene un tiempo de vida, pero o sea, visto que en un paciente de tercera edad es más corto este tiempo de vida. Por eso también tienen mayores problemas, ¿no? A nivel arterial, a nivel de cardíaco, ¿no? Disminuyen su tamaño, disminuyen o tienen su química varía, porque hay una disminución de potasio, un aumento de sodio, aumento de fragilidad, aumento de posibilidad de aglutinación, o sea, se comportan diferente. ¿Sí? Entonces, hay enfermedades que van a actuar en estos pacientes. Habíamos mencionado que su nutrición está muy relacionada a la salud oral. Entonces, muchos pacientes vamos a ver muchos problemas. Pero tenemos también estos otros que no es tanto por directa con la alimentación, pero sí podrían mejorar con la alimentación. Por ejemplo, la anemia hemolítica, se van a tener esclerosis múltiple, va a haber miastenia grave, pénfigo, fiebre reumática, púrpura, trombocitopenia, artritis reumática, hepatitis crónica. Y estos son, digamos, los elementos que tienen relación
A la anemia, los eritrocitos. A la esclerosis, el sistema nervioso central. Miastenia grave, que es el diafragma, ¿no? El pénfigo, la piel. Y así vamos viendo que es muy importante relacionar las alteraciones sistémicas inmunes del paciente. En el paciente de tercera edad, vamos a tener muchos problemas a nivel renal, cardíaco, respiratorios, diabetes, deterioro cognitivo, se van olvidando cosas. Por eso es muy adecuado hacerle escribir, hacerle leer al paciente, porque ayuda a que todavía su parte cognitiva se activa. La hipertensión es uno de los problemas mayores. Un 75% de los adultos mayores tienen problemas de hipertensión, ¿no? Eh, la OMS también ha indicado que las enfermedades respiratorias como el asma también son muy frecuentes. 1 de cada 5 tiene problemas de asma o de algún problema respiratorio. Bien, entonces esos son los mayores problemas que tenemos con nuestros adultos mayores. Y estas son como un resumen de los problemas a nivel oral, ¿no? Quilitis, úlceras traumáticas por las prótesis, úlceras aftosas, estomatitis proprotésica, que es la cándida, ¿no? Que está relacionada con las cándidas, en plano, úlceras hepáticas, leucoplasias y todo, que de aquí ya hemos visto y mencionado. Bien, ya estamos terminando esta temática del adulto mayor, pero ya como conclusión, quiero que comprendan, y tal vez lo más importante, que el paciente requiere atención integral y que nuestra labor tal vez es sumamente importante porque le vamos a permitir a este adulto mayor que coma, que se comunique, que se sienta bien, que se vea bien, que ninguna otra rama de la salud hace lo que nosotros hacemos. Entonces, como les decía, si quieren que esta mano joven que es de ustedes sostenga la mano de un adulto mayor para hacerle sentir mejor, en poco tiempo, porque el tiempo pasa muy rápido, se va a invertir. Esta mano de adulto mayor va a ser la suya. Y si queremos que una mano joven nos sostenga, tenemos que sostener ahora nosotros una mano del adulto mayor. Brindemos la atención que queremos recibir cuando nos toque recibirla. Bien, jóvenes, entonces, ¿cuáles son estas medidas de prevención que tenemos que usar con los pacientes? Buena alimentación, orientación, información, evaluarles, hacer buenas referencias. ¿A qué me digo de buena referencia? Tenemos que mandarle al cardiólogo, tenemos que mandarle al nutriólogo, tenemos que mandarle al traumatólogo, a donde sea necesario. ¿Ya? Entonces, tiene que ser un trabajo integral. Y algo muy importante, apoyo familiar y social. El adulto mayor necesita interactuar con su familia, con la sociedad. Bien, entonces nuestra labor inmediata y directa es enseñarle al paciente, cuidarlos, su salud oral, lavar, si usa prótesis, higienizar la prótesis, los pocos dientes que tengan, mantenerlos en buena salud, rehabilitarlos. Esta fotito. Mire, paciente, bueno, una actriz muy reconocida cuando era bastante joven, 15 a 18 años, y está entre los 65 años en esta foto, ahora tiene más, pero todavía se mantiene como la vemos, físicamente bastante bien, ¿no? Entonces, se resume que un paciente adulto mayor, porque ya se puede considerar según la edad, no necesariamente tiene que estar acabado, sino puede seguir teniendo actividad física, emocional, laboral, siendo un pilar fundamental en su familia. Ya por eso quería mostrar esta imagen, que es bastante gráfica, para entender que el verse bien
y sentirse bien. Todo depende de cada uno. Muy bien, con esto hemos acabado esta segunda parte de lo que es odontología. Eh, Espero que tomen muy en cuenta todo lo que he tratado de transmitir, sobre todo ese cariño que tenemos que tener con nuestros pacientitos. Bien, muchachos, hasta una próxima oportunidad.